Sí, sí, uno, dos, tres. Ahora sí, bien, buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. Saludos entonces a todos los hermanos que, bueno, en este caso están aquí conectados, están aquí presentes y a los que están allá conectados. Vaya, qué confusión. Y bueno, entonces aquí estamos agradecidos con el Señor por este tiempo, por entonces que el Padre con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, con la diestra poderosa de su justicia, nos ha sostenido, nos ha ayudado, nos conmueve, nos ha conmovido y nos conmueve para, para que de todas, digamos, las actividades o todo aquello que nosotros pudiéramos estar entonces de alguna manera haciendo en este tiempo, nosotros podamos estar aquí ahora disponiendo nuestras vidas, nuestros corazones, sacando de este nuestro tiempo para entonces procurar inquirir sabiduría, conocimiento suyo. Con toda seguridad, mis amados hermanos, usted y yo podemos tener la plena certidumbre, la plena certeza en nuestros corazones de que eso es bueno y es agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Delante de los ojos de nuestro Dios, esto es, digamos, la manifestación real de que en el corazón nuestro hay un deseo genuino por buscarlo a Él, por acercarnos a Él, que realmente hay amor en nuestros corazones hacia Él, porque finalmente, ¿cómo se lo demostramos? Que queremos pasar tiempo con Él, queremos pasar tiempo junto a Él. Y eso, como les en todo el tiempo, durante el ministerio les he dicho, esa es la manifestación real del amor. Usted, si quiere de verdad, demostrarle que a alguien que lo ama o quiere saber cuánto ama a alguien, entonces ese amor tiene que saber usted, es proporcional al tiempo que le dedica, al tiempo que le invierte. Entonces, ¿cuánto amamos nosotros al Señor? ¿Cuánto amamos su palabra? ¿Cuánto amamos su iglesia? ¿Ok? Digamos, 24/7. ¿Cuánto es 24/7? Eso lo deberíamos tener ya casi que manejar al dedillo. 24 horas tiene un día. ¿Cuántas horas tiene una semana? A ver, por favor, alguien así de contabilidad. ¿Cuántas? 168. Y normalmente 4.2 es que tiene, semanas tiene el 4.33 por 4.33, que es entonces entre los meses con 5 y los... ¿Cuánto es? Ay, mita, estas gafas no me llegan. Ok, tiene 727 horas el mes. De 727 horas que tiene el mes, ¿cómo nosotros las empleamos? ¿Cuántas de esas 727 horas que tiene el mes nosotros estamos empleando, estamos ocupando en nuestra relación con el Padre? Y de ahí más o menos entonces cada quien puede y tiene o se puede hacer una idea de cómo es entonces y cómo está su vida de fe. Y muchas veces entonces le dicen a uno, pastor, pero es que todo no puede ser. Ok, sí, pero no todo no puede ser. Pero el hecho de que no todo tenga que ser, entonces significa que no haya qué. Pastor, es que uno no puede, digamos, bienaventurado, me decía una vez uno, dichoso usted que de alguna forma pues ya su vida, digamos, económica la tiene solucionada y entonces pues, ¿qué? Usted le puede dedicar todo el tiempo que quiera. Ok, pero no se trata de eso, sino cuánto, digamos, realmente, el tiempo que nosotros en la vida tenemos de nuestra voluntad, no sin que esté alguien encima, sino que voluntariamente entonces, de ese nuestro tiempo, de nuestra vida, cuánto nosotros le dedicamos a nuestra relación con el Padre. Y eso es entonces, y nos va a marcar un parámetro
de cómo está, digamos, o si hay un equilibrio, una correspondencia. Porque yo sé, claro que sí, entonces tenemos que guapear, tenemos que atender la familia, tenemos guapear, hay que trabajar, hay que atender la familia, hay que ocuparnos entonces también de, digamos, de ejercicio, de relaciones interpersonales, las cuestiones laborales. Pero además de, también debemos esforzarnos por nuestro espíritu. Debemos entonces saber que al igual que nos esforzamos por el cuerpo, nos esforzamos por la estabilidad, nos esforzamos por la familia, pues debemos entonces de igual manera saber que también, además, debemos esforzarnos por nuestro espíritu, por nuestra relación con nuestro Padre. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor porque, como les decía, si el Señor no, como les decía, digo, como dice la Biblia, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y el que entonces usted y yo dispongamos el tiempo, entonces es porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel y entonces Dios responde a la intención del corazón. Si la intención del corazón mía es estar al lado de Él, buscarlo a Él, acercarme a Él, entonces Él prospera y Él produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él. Entonces usted y yo estamos aquí por nuestra propia voluntad, amén. Y nadie nos obligó. No, pero sí. No, pero sí. Solamente que nos obligó. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Trayendo entendimiento de que estar aquí es lo mejor para mi eternidad. Que estar aquí es lo mejor y lo que realmente agrada a mi Padre. Entonces, no me trajo obligado que me puso una pistola, no, que vaya porque si no se va para el infierno, no se condena, pero sí abrió y me conmovió a través de su Santo Espíritu. Para que, es que aquí no hay otro lugar mejor donde yo pudiera estar en esta hora. No hay otra cosa mejor en la cual yo pudiera estar ocupando mi tiempo que aquí en esta hora. Y el que me ha dado el entendimiento y ha traído esa revelación a mi corazón, a mi vida, ha sido Dios, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Entonces sí, estamos aquí por nuestra propia voluntad. Nadie nos obligó. Sí, pero no, recuerde. Sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, bien, agradecidos con el Señor por este tiempo, por la vida de todos ustedes, por este gran privilegio de poder compartir al lado de ustedes esta vida de fe. Y nada, vamos entonces rápidamente para no dilatar a orar, encomendar este tiempo al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Antes ya aquí, los hermanos que estamos congregados, reunidos pues de manera presencial, estuvimos intercediendo un tiempo, pero bueno, ahora vamos juntos todos a clamar para que sea el Señor prosperando este tiempo y trayendo por medio de su Espíritu Santo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias te damos, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella, Señor. Obra con tu Espíritu Santo. Yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos, Señor, esa revelación, la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Padre, clamamos en esta hora para que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Ayuda, Señor, para que esta palabra, Señor, no sea, Señor, piedra de tropiezo, sino que sea para edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, desde el mayor hasta el menor, que todos, Padre, seamos capacitados, que todos tengamos claro el entendimiento acerca de cuál sea, Señor, esa buena voluntad
voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Danos, Señor, esa sabiduría y ayúdanos para que nosotros podamos tener clara, Señor, esa cosmología bíblica, para que podamos tener claro y el entendimiento acerca de todo el panorama bíblico, para que nos preparemos bien como obreros aprobados, instrumentos preciosos que usan para bien la palabra de verdad. Usa, Padre, nos capacítanos, Padre, capacítanos, Señor, danos, Señor, esa sabiduría, Padre. Por favor, Señor, clamamos, Padre bueno y misericordioso, por esa revelación, para que lo que por gracia, Señor, nosotros recibamos aquí, por gracia podamos dar. Ayúdanos a aprender bien, para que también a aprender bien a través de la Biblia, Señor, para que también nosotros a través de la Biblia podamos enseñar bien, correctamente, Señor, de manera eficaz, de dar testimonio, Señor, de la vida de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Padre nuestro, te damos gracias y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas y este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, amados, entonces continuamos con nuestro estudio acerca de la cosmología bíblica. ¿Qué eso con qué se come? Acuérdense, entonces, ¿qué es hablar de cosmología bíblica? Es entonces hacer referencia, tener claro el entendimiento acerca de los diferentes lugares y las diferentes cosas que aparecen en la Biblia como parte del plan divino, como parte de la creación. Entonces nosotros en la Biblia nos encontramos una cantidad de lugares, una cantidad de términos que están haciendo o están denotando, que están señalando sitios, lugares, cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuáles son los cielos? ¿Qué son la tierra? Y había tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Y el abismo, el Seol, el infierno, la arena, el lago de fuego, la diestra del Padre, la casa del Padre, el cielo de los cielos, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. ¿Qué más? ¿Qué más lugares, por favor? Vida eterna, el reino del Hijo. ¿Perdón? Las tinieblas de afuera, el abismo, el Seol, el paraíso. ¿Recuerdan? El paraíso. ¿El qué? Seol. El abismo, ¿qué? El seno de Abraham. Las tinieblas, el valle de sombra de muerte. Todas estas cosas, digamos, está haciendo referencia a lugares que están dentro de la creación de Dios. Ahora entonces, gloria del Dios, el rey oculta, y el Dios oculta y gloria del rey es descubrir. Entonces ahora nosotros, juiciosos, con el corazón dispuesto, nos esforzamos para orar, meditar, leer la palabra, escudriñarla, para poder adquirir entonces esa sabiduría que haga que entonces el tiempo de lectura bíblica sea más efectivo, sea más placentero. Porque, cierto, siempre les digo, o sea, qué pereza uno es leer algo que no entiende. Hola, buenas noches, mi hermana Carmen, pase adelante, siga que sí quedó lugar. Entonces, ¿qué más triste, más aburrido, más sin gracia que leer algo que uno no entiende? No hay. Y entonces si finalmente usted lea la Biblia, esto no entiendo, entonces qué pereza, pero el pastor dice que hay que leer la Biblia, entonces, y la gente dice, es que hay que tener la Biblia, pero no entiende, entonces a la hora del té se convierte en algo no tan agradable, no tan placentero. Bonito es entonces cuando uno comienza a leer y ya entonces tiene claro el panorama, maneja entonces la terminología, los términos, ¿va? Y tiene claro.
Buenas noches, Alejandra. No todo siempre, pero poco a poco. Y entre más entonces estudiamos, más oramos, más clamamos por revelación, más arrodillamos, más disponemos nuestras vidas, mayor entonces esa revelación es, y pues entonces más eficazmente podemos leer y vamos entonces también a estar preparados y el Señor efectivamente pues nos va a usar. Dios nos va a usar, porque Dios quiere usarnos. Porque la voluntad de Dios es ¿cuál? Que nosotros entonces tenemos claro para los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hombres? La hemos visto tantas veces, que todos los hombres sean salvos. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda y Él lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios para el hombre es que el hombre, por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, reciba el perdón, la salvación y la vida eterna. No vaya más allá, no se complique. Entonces, esa es la voluntad de Dios. La salvación por la fe, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ah? Entonces, ahora pues cuando yo me capacito, cuando yo me esfuerzo, entonces yo estoy diciéndole, Dios, Padre, la voluntad tuya es mi voluntad, como el Hijo. He descendido del cielo no para hacer la mía, sino la tuya. Entonces la voluntad del Hijo, del Padre se alinea con la del Hijo y viceversa. Entonces la del Hijo se alinea con la del Padre. Entonces ahora nos ponemos de acuerdo con Dios y entonces Dios camina con nosotros. Porque ¿cómo caminarán dos si antes no se ponen de acuerdo? Si primero no se ponen de acuerdo. Bueno, entonces por eso es tan maravilloso que nosotros tengamos estos tiempos de estudio teológico profundo. Y les recomiendo de alguna manera a las personas que están ahí a través de la internet, pues que si por algún motivo, alguna razón, hoy es la primera vez que se conecta este tiempo, puede revisar ahí, entonces en nuestra página, ahí mismo en nuestra página de Facebook, están las demás o las anteriores enseñanzas. Hoy esta enseñanza es la número 4. Las 3 anteriores están ahí y de igual manera si ustedes mismos que ya han participado, es bueno que estando ahí, repasen y sobre todas las cosas, iglesia, por amor a Dios, leer la Biblia, orar para pedir la revelación, porque usted de aquí puede de alguna manera venir, escuchar, le parece muy bonito y le queda muy claro, y mañana le preguntan, ¿por qué se acuerda? O mañana le preguntan y usted no sabe, porque es al igual que como pintar pintar con carboncillo o con pastel. Ustedes han visto qué cosas más maravillosas hacen, pero ese material con que se pinta el pastel, por decirlo así, es volátil. Entonces, usted pinta un cuadrito muy bonito, le queda precioso, pero si usted no le echa un producto que es un fijador, entonces se borra. Si usted lee la Biblia, si viene al estudio y no ora y no clama y no ruega y no suplica, no retiene la palabra. La palabra no la retiene. No la retiene, sino que pasa por aquí y se va. Entonces es una cuestión de una permanencia y de tener, digamos, una disciplina y el entendimiento claro acerca de que efectivamente esto es lo que es mejor para mi espíritu y es lo que es agradable a los ojos del Padre. Bien, entonces que el Señor cada día nos ayude más. Bien. Quiero que leamos rápidamente, ustedes ya saben, es rápidamente, el Salmo el Salmo 18, no 100, sino 18 solito. Vamos a leer del 1 al 15. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación,
mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muertes y órdenes de perder. Ligaduras del Seol me rodearon, me retuvieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y reclamé a Dios, y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu... Amén. Wow. ¿Quién es o a quién se le adjudica este salmo? Dice al músico principal, Salmo de David. Entonces, el autor de este libro, de este salmo, es el rey David. Y tiene un título que es añadido, que no es bíblico, que dice Acción de Gracia por la Victoria. Rápidamente, porque siempre toca rápidamente. Acordémonos acerca de quién fue entonces el dulce cantor de Israel, el varón con un corazón conforme al corazón de Dios, el rey David. Entonces el rey David fue el segundo rey de Israel, que reinó sobre Israel, unificado sobre entonces las tribus completas. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de esclavitud, lo llevó por el desierto durante 40 años y después lo introdujo en la tierra que le prometió a Abraham. Y durante 450 años después, durante un periodo de más o menos entre 400 y 430 años, entonces, en esa tierra prometida donde se establecieron las tribus, hubo jueces que legislaban y de alguna manera entonces el profeta era el siervo o el instrumento del Señor y el sacerdote, y además se levantaban jueces que gobernaban. Pero entonces hubo un momento donde el pueblo veía que en las demás naciones alrededor era ¿qué? Diferente. Y las demás naciones alrededor tenían un rey. Entonces, fueron y le dijeron a Samuel, que era en ese momento, digamos, el juez, no queremos así, sino que queremos, como las demás naciones, uno que gobierne sobre nosotros. El profeta Samuel no sabía con qué cara ir ante Dios a decirle. Y finalmente entonces Dios le dice, no se preocupe Samuel, yo tengo claro, no lo desecharon a usted, me desecharon a mí, para que no reine yo sobre ellos. Dígales que sí, que les voy a levantar un rey
pero déjeles claro qué es lo que va a hacer con ellos ese rey. ¿Ve? Y entonces pidieron rey y les levantó a el rey Saúl, al hijo de Cis. Pero entonces el rey Saúl desechó la palabra de Dios e hizo lo malo, lo abominable delante de los ojos de Dios. Entonces Dios lo desechó. Y en su lugar, entonces reinó el rey David, valga la redundancia, reinó, puso al rey David. Pero entonces ese rey Saúl no se resignaba a que efectivamente Dios lo hubiera desechado. Dios lo desechó por una razón. Porque por la única razón que Dios desecha a todos. Porque desechó su mandamiento. Porque desechó su mandamiento. El día que él comiere ciertamente morirás. No, desechó el mandamiento. Dios lo desecha. Si desechamos su palabra, Dios nos desecha. No tenemos parte con él. Entonces el rey Saúl, por supuesto que no, por ningún motivo quería, entonces no reconocía, no admitía que efectivamente, como le dijo por medio del profeta Samuel, me he hecho de un prójimo mejor que tú, que hará lo que yo le dijere. Y entonces no. ¿Qué fue entonces lo que produjo eso? La ira de Saúl, ¿contra quién? Contra David. Entonces comenzó a perseguirlo. Y es algo que nosotros entonces ya lo vemos claro desde ¿cuándo? Desde el principio. Caín que mata a Abel. ¿Se acuerdan? Ismael que persigue a Isaac. Que quiere hacerle la vida imposible a Isaac. Y así. Es la misma sombra. El espiritual, el que está en los propósitos de Dios y el que es desechado viendo cómo. Pero ¿a qué se les refleja más en macro? Les he dicho ejemplos en micro. Ahora en macro, wow, qué terminología más rebuscada estamos usando. Tarán, es la sombra de Satanás. Es igual, es Satanás con el ser humano. Es Satanás con el ser humano. Así, tal cual, así, calcadito. Les di los ejemplos aquí en micro, pero en globales es eso. Entonces Saúl perseguía a David y lo quería matar. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién. No piense que es para otra cosa, sino para echárselo. No piense que es para otra cosa. Entonces, bien, todo este cuadro. Ahora, entonces, este salmo que acabamos de leer, miren qué profundo. Porque con el entendimiento claramente, ¿quién me puede decir a mí de qué está hablando? Dice, acción de gracias por la victoria. Entonces, y es de autoría de Saúl, de David, y está narrando entonces en el momento que efectivamente David entonces era perseguido por sus enemigos, porque entonces cuando por fin de alguna manera le soltó Saúl fue, entonces después vinieron ¿quién? Los fariseos, ¿se acuerdan? Los filisteos, perdón. Y todo el tiempo, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Miren a David, solo pelea. Solo lucha. Y se parece a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo soltaban, lo cogían los fariseos y lo cogían los saduceos y cuando no eran los herodianos y cuando no eran. Todo el tiempo. Lo mismo, ahí está el ministerio en la sombra. No es querer ver cosas donde de todas partes, sino que por Él y de Él y para Él son todas las cosas, sino que es correctamente, es verle su ministerio en todas partes. Entonces, ok. Leímos detenidamente. Entonces, ¿cuántos de ustedes o cuántos entendieron lo que leyeron con sinceridad? Alguien que quiera de alguna manera levantar su mano y decir
que entendió, no se preocupe, no estamos calificando, no me ven sino a mí, no tienen que decir el nombre y si quieren lo hacemos así. Yo no voy a decir, es mi hermana Chelila que está levantando la mano. No voy a decir, no. Ah, mi hermana, bueno, bueno, sí, hermanita. ¿Sí? Ok, todas las opiniones son válidas. Ok, y entonces estamos viendo que lo escribió David. ¿Y acaso David tiene alguna relación o tiene algo que ver con esto? Y estas partes, mire, hay que estar así. Porque está narrando, está hablando, pero acuérdese que, ¿qué dice la Biblia? Que el rey David, además de ser rey, ¿qué era? Profeta. Muy bien. Profeta. Y los profetas entonces son esos instrumentos, esos vasos de Dios a los cuales Él escoge para revelarles no solamente el futuro, sino el pasado. Moisés escribió el Génesis. Y no es cierto, y no es verdad que el Génesis sea compilación de la tradición, del folclore y de la tradición boca a boca de un pueblo, de una nación. Así como se hacen los mitos y las leyendas, el uno le cuenta al otro. No es cierto. Moisés pudo ver, porque Dios le permitió, la creación. Pudo ver a Adán pudo ver al hombre y a la mujer, pudo ver a Adán, pudo ver. Dios le permitió. Porque esos son los profetas. Dios les permite ver en el mundo espiritual donde no está o no existe el tiempo lineal de nosotros para que vean para atrás. Les levanta la cortina y miren para atrás. Les levanta la cortina y mire para adelante. Esa cortina que para nosotros como criaturas está dentro de la creación, pero Dios está por fuera de la creación y el tiempo existe aquí, no allá. ¿Están claros? ¿Están más o menos? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Entonces, los profetas ven para acá y ven para atrás. David está profetizando. Porque lo que está narrando es lo que ocurrió atrás. Y todo eso que usted y yo estamos viendo es entonces lo que ocurrió. ¿Cuándo? En el principio. En el principio está dejando claro entonces de dónde salió el fuego, de dónde salieron las tinieblas, de dónde salió el agua, de dónde está el abismo. Todo está dejándolo claro ahí. Que es entonces, y está narrando el ¿qué? En el momento de la rebelión del diablo y sus ángeles caídos en el cielo, por lo cual fueron arrojados a la tierra. Y está narrando entonces cómo esas aguas y cómo entonces se convirtieron en esas prisiones y cómo el fuego que hay aquí es producto de ¿qué? ¿Qué narra cómo está Dios? De la ira de Dios. Y está contenido aquí el fuego, el juicio de Dios. Todo eso, ¿y en dónde? ¿Dónde deja claro que está aquí? Aparecieron palabras, ¿no? Abismo, Seol. Y que eso le dio origen, entonces cubrió, ¿cubrió de qué dice? De tinieblas. Entonces, ¿siempre hubo tinieblas aquí? No. ¿A partir de cuándo? De cuando los ángeles que pecaron acá fueron arrojados acá. Porque la tiniebla está relacionada ¿con qué? Con la muerte. Con la muerte. Con la muerte. El valle de tinieblas, de sombra, de muerte. Pero antes de que ellos vinieran acá, no existía, no había. No había. ¿Qué había aquí antes de que eso ocurriera? En el principio creó ¿qué?
Pero por favor, a ver, Génesis 1:1. Ya sabemos cielo, y entonces ¿qué había? Nada más. Pero acuérdese que llegó a haber entonces ¿qué? Tinieblas. ¿En dónde? En el abismo. Hagamos el dibujo, porque yo creo que es más óptico, somos más ópticos también, ¿cierto? Acordémonos, entonces creó los cielos, ¿cierto que sí o no? Y creó la tierra, que estableció en los cielos ¿qué? Su trono, y que puso allí ¿qué? Pusiste en los cielos ¿qué? ¿Qué dice el Salmo? Pusiste en los cielos tu gloria. Entonces que aquí está la gloria. Y que aquí creó ¿qué? Los ángeles. Pero que de estos ángeles hubo uno que quiso ¿qué? Subiré al norte, a la diestra del Altísimo me sentaré. ¿Y seré qué? Semejante al Altísimo. Entonces el pecado en la tierra ocurrió primero ¿en dónde? Porque todo ocurre primero, por eso decimos a veces tu voluntad como lo es en el cielo, en la tierra, todo ocurre primero en este mundo espiritual. Entonces cuando Dios le da mandamiento es para que no caigan en la tentación del diablo, porque con lo que el diablo va a tentar al hombre es con lo que el mismo diablo, lo que el diablo hizo aquí. Cuando ustedes ven los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos, narran esos 4 mandamientos el pecado satánico aquí en el cielo. El diablo fue el que no quebrantó el reposo de Dios. El diablo fue el que no honró el nombre. El diablo fue el que se hizo otro Dios y se hizo imagen, semejanza del Altísimo. Él fue el que hizo los 4 primeros. Es el pecado del diablo. Son aquí, ocurren aquí, antes. Entonces ahora Dios le da al pueblo de Israel esos mandamientos para que no caigan en la tentación. Entonces, vamos bien. Pero ellos pecan aquí y ¿qué dice en la Biblia? Fueron arrojados ¿dónde? A la tierra. Entonces, a partir de ese momento, ahora sí, fueron arrojados a la tierra, pero dice que esta tierra se convirtió ¿en qué? En sus prisiones, en su prisión. Entonces ahora sí tiene que, una prisión no puede quedar así, tiene que haber ¿qué? Un límite. Y ahora entonces tiene ángeles custodiando la cárcel. ¿Seguimos? ¿Vamos? Ahora entonces aquí hay ¿qué? Como dice, y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, porque hay caos y confusión que traen ¿qué? Estos seres. Porque el caos y el bochinche que se tenían aquí, se lo trajeron para acá. O es que usted los ve, los presos en la cárcel que hacen mal allá y en la cárcel viera cómo son de bien portados, ¿sí o no? Sea tonto. Se apuñalean entre ellos. Trajeron la fiesta, la trajeron para acá. O es que usted, como les digo, creen que es que cuando los meten a la cárcel allá, en la cárcel roban, en la cárcel violan, en la cárcel matan, en la cárcel trafican, en la cárcel hacen todo. Pero no estoy señalando a nadie para que no. Hacen todo, todo, todo. En la cárcel todo lo de afuera, todo, pero potencializado. Violaciones, relaciones, todo, 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 todo. Allí en la cárcel pasa como si nada. Trajeron el caos y la confusión aquí. Estaba desordenado y estaba vacío. Y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? La faz de las aguas. Estaban y aquí había aquella entonces, ahora habla de qué? Tinieblas, ¿cierto decía o no?
Entonces ahora ya, ¿y que eso está ocurriendo en dónde? ¿Qué es allá, el guindo? Abajo, ¿en el qué? Abismo. Entonces, ¿dónde es el abismo? Abajo. Y que en el abismo, ¿qué fue lo que entonces está? ¿Qué fue lo que creó Dios? La tierra. No, la tierra. Y posterior entonces, ¿qué hubo? Ahora sí, el orden. Tinieblas, caos, confusión. Porque se convirtió entonces este lugar en la prisión de oscuridad. En las prisiones de oscuridad. ¿Lo han leído? Aquí son donde quedan las prisiones de oscuridad. Aquí queda entonces el abismo. Aquí son las tinieblas. Aquí es el valle de sombra de muerte. ¿Se acuerdan, Lucas? Para alumbrar a los que habitan ¿en qué? En valle de sombra de muerte. Es este lugar. Este es el lugar de los muertos. ¿Sí es el lugar de los muertos o no? Porque aquí donde fueron arrojados, ¿qué? Satanás y sus ángeles, y ellos entonces están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí están separados de la gloria de Dios o no? Eso significa destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿están muertos o no? Esa es la muerte. En el contexto bíblico, estar destituido. Por cuanto todos pecaron, están Romanos, ¿se acuerda? 3:20. Están destituidos de la gloria de Dios. Separados. Destituido significa separado de la presencia. Apartado de la presencia. ¿No ve que aquí entonces puso y dejó claro todo lo que leyó ahí? ¿No leyeron? Todo lo que puso ahí, ¿no vio? Ahí lo acaban de leer en el Salmo 18. Está narrando este evento. Está narrando es cuando el Padre defiende ¿qué? El trono del Hijo. Está narrando es la defensa del trono del Hijo de Satanás y de sus ángeles. Ahora sí tiene sentido, ¿eh? Pero él es profeta y está viendo. Y si uno no, entonces queda bateadito. Dígame qué relación tiene eso con David. ¿Qué relación tiene eso con David? Y usted religiosamente lee sus Salmitos 18 y ¿sí o no? Pero es que no está haciendo alusión a él. No está haciendo alusión a él, sino que como es profeta, o no lo han visto el ministerio, leámoslo. Entonces, porque la verdad me falta y nos falta más abrir la Biblia. Hable menos y leamos más. Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 29. Hechos 2, versículo 29, dice, varones hermanos, bueno, vamos a leer juntitos. 1, 2, 3. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio. ¡Tarán! Y entonces está narrando porque dice David de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén.
pero no hablaba de sí, deja claro, porque ciertamente él vio corrupción porque no resucitó. Ah, pero es que siendo profeta, aunque la se llamaba. Entonces ahora sí ve cómo queda claro. Y está narrando y está hablando de que no, me hiciste conocer caminos de vida, no me apartaste de tu presencia, porque el Hijo sale del Padre, entra a la creación, pero aquí está destituido de la gloria de Dios también, ¿o no? Que no hay gloria de Dios aquí. ¿Me hiciste conocer qué? Camino de vida. Porque no dejarás que, me dejarás que, siempre en dónde. Habla ahora otra palabrita nueva. ¿Qué? ¿En el qué? Ah, entonces ahí aquí hay un lugar también que se llama Hades. Pero que no está aquí, sino que está en dónde. Aquí. Y deja claro que no me dejaste en el Hades, no me privaste de tu presencia. O sea que el Hades no lo podemos ubicar acá. No podemos, ya sabemos por default que el Hades no queda aquí. ¿Sí o no? El Hades queda acá. Acá. ¿Ve? Entonces, porque siendo qué? Profeta. Profetizó que entonces no, su santo no vería qué? Corrupción, que no que permanecería en el lugar de los muertos para siempre, sino que me hiciste conocer ¿qué? Caminos de qué? De vida. ¿Sí? Entonces así. Entra aquí, dura 33 años y sigue su camino. ¿Ve? Mi reino no es de aquí, gracias. Me están esperando. Yo voy para allá. Aquí ya tienen un rey de los muertos. Y aquí reina ahora, pero en los vivos. Que el Espíritu Santo del reino de Dios, ¿qué? Ha venido, está en la iglesia. Entonces es el rey de los vivos y los vivos somos los que estamos en la iglesia. ¿Ve? Entonces, todo esto, ven, uno lee el Salmo 118 y bueno, pero de ahí eso con qué se come. Pero uno sí religiosamente le pega su leída. Sí, se lo lee y bueno, y ya leyó el Salmo, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Y dejaste descubiertos los cimientos del mundo. Y pusiste, no tiene nada que ver con él. Entonces, de ahora en adelante, todo el tiempo, entonces debemos, entonces, bueno, darnos cuenta cuándo es, porque si usted sigue el Salmo, empieza ahora a hablar de quién, de su persona y de su experiencia. Pero antes lo está usando ¿para qué? Para profetizar y narrar y dejar claro. Entonces, todo eso es atando cabos. ¿Usted está viendo? Ese conocimiento entonces usted uno no lo ha adquirido, en este caso yo no lo he adquirido, entonces leyendo una vez la Biblia y un poquito de vez en cuando, o entonces en el principio creó los cielos y la tierra y mire ya todo lo que sabemos del cielo y la tierra, sino que ha sido ¿qué? Tener claro que el panorama completo, ver la Biblia como un todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, poder ver de qué está hablando. Saber el tema, saber de qué está hablando. Y de lo que está hablando es de la voluntad de Dios, para con Dios, para con el diablo que pecó y los ángeles que pecaron, y para con nosotros los hombres. Entonces, teniendo claro entonces el panorama, entonces ahora sí, yo puedo leer y entonces, sí, ya sé que esto está haciendo mención, está narrando, está hablando desde aquello allá. ¿Ve? Y eso es entonces el propósito por el cual nos debemos esforzar y nos estamos esforzando como iglesia para poder entonces de igual manera saber todo cosa con cosa que cómo es. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entonces esta revelación es lo que trae la certeza a nuestro espíritu de que efectivamente eso no es palabra de hombre. Que no es entonces algo que producto de que los hombres lo hayan podido hacer con su sabiduría, sino que es la respuesta a
esa pregunta existencial de nuestro ser interior. Y cuando esa pregunta es respuesta, es respondida, haya respuesta, entonces eso a usted le da la seguridad para con denuedo hablar como conviene de él, delante del que sea. Y no le va a ir a predicar esto, pero le puede garantizar que efectivamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie ve, porque le va a dar la fuerza a su espíritu para que de su interior corran los ríos de agua viva. Porque si uno está así más o menos tembeleque, que sabe que entonces habla y es pero como el que quiere pero no puede. Como que quiere hablar mucho, pero es que a la hora del té no está tampoco muy claro, muy seguro, entonces. O cuando no, entonces se pone a hablar pendejadas y se pone a hablar entonces de lo suyo propio y a hacerle promesas como si estuviera en campaña y como vendiendo Amway o vendiendo una multinivel de esos. Porque efectivamente no es que usted vaya a empezar a predicarle esto. Hay que ser sabio. Acuérdese que esto es alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Por eso les recomiendo a ustedes, si están viendo y tal vez es primera vez que se conectan con nosotros, por favor, esta es nuestra clase número 4. En la misma página de Facebook, ahí están grabadas la 1, la 2 y la 3. Y nuestra oración y el anhelo deseo el profundo de nuestro corazón es no traer confusión a su vida, sino por el contrario, claridad. De alguna manera nos puede ahí contactar a través de preguntas. Alguno, yo, mi hermano Juan Manuel, la hermana, alguno puede, y con muchísimo gusto entonces estamos ahí para lo que haga falta, para despejarle cualquier incógnita, cualquier cosa. Porque usted lo está viendo y estamos en la red, pero tal vez entonces le das palabra o de lo que estamos hablando no ha tenido o no tiene claro todo el panorama. Así que bueno, bien, pero seguimos. Entonces, bien, ¿estamos claros? ¿Todo esto vamos bien? Cielo, tercer cielo, casa del Padre, el reino de los cielos, reino de su Hijo amado, la herencia del Hijo. ¿Cierto así? ¿Qué más? Cielo de los ángeles, vida eterna, diestra de Dios, trono de Dios, reino incorruptible, también lo va a encontrar usted, ¿no? En Pedro, un reino incorruptible, una gloria inmarcesible. Sí, está en 1 de Pedro. Todo esto está haciendo referencia de acá, ¿cierto? Y después entonces, abismo, ¿cierto? Tinieblas. ¿Qué más encontramos? Hades, Seol, valle de sombra de muerte, prisiones de oscuridad, prisiones eternas, Tártaro. Todo eso está aquí. ¿Qué es Es la prisión a donde fueron enviados Satanás y sus ángeles. Entonces vamos a terminar de ver y de dejar claro el primero y el segundo cielo de dónde salen para poder continuar, porque entonces nos trocamos, porque no podemos dejar eso, porque dijimos que este era ¿qué? El tercer cielo, porque este es el cielo de los cielos de los cielos. ¿Y este es el cuarto cielo? No, este es el cielo. Ya ahí no hay número. Ese es el cielo. ¿Ve? Entonces, ahora sí, vamos a Génesis, capítulo 1, y veamos de dónde o cómo es, a qué hace referencia el... Dice, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y fue qué? Y estamos claros que esa luz a la que hace referencia es a la materia inorgánica, a la tierra, que es materia inorgánica. A través de la palabra de Dios, darle ¿qué? Vida. ¿Se acuerdan? Yo hice un curso hace poco con un señor que sabía o sabe demasiado, es demasiado lo que sabe, pero impresionante. Se llama Jairo Restrepo, tiene un programa que se llama La Mierda de Vaca. Es un hombre con demasiado conocimiento, pero demasiado, mucho. Pues no sabe de dónde surge la vida. La Biblia dice, en él estaba la vida. ¿En qué estaba la vida? En la palabra. En la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, entonces, es que aquí que no hay vida, llega a existir la vida. Llega a haber la vida. Pero acuérdese que esta es la vida creada. Esta es la vida creada. Y esta vida creada aquí, entonces, no es la vida de aquí. Porque la vida de aquí es la vida del cielo, que es ¿qué? La vida espiritual, que es ¿cómo? Y todo lo que hay aquí es temporal. La vida aquí, la luz de aquí es una luz temporal. ¿Estamos claros? No había vida aquí. Porque es el valle de sombra y de muerte. Pero sí existía la materia, ¿cierto que sí? Inorgánica, sin vida. Pero ahora manda que haya vida, ¿en dónde? En la materia, para que no le caiga ¿a quién? A Satanás y los ángeles. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Para que no le llegue, para que no le caiga a ellos. Entonces sea la luz, entonces, llegó la luz para el diablo y para los ángeles caídos. No. Que vida para la materia, vida para la tierra. ¿Se acuerda que creó los cielos y creó la tierra? Vida para la tierra, esa es esa luz. ¿Están claros acerca de esa luz? Y esa luz, entonces el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. Está dejando claro que la vida como tal, como la conocemos aquí, un día va otra vez. Porque del polvo eres y al polvo ¿qué? ¿Y entienden ese ciclo o no? La materia, los minerales se animan por la vida, se desaniman y vuelven al mismo estado. Y ese ciclo un día aquí se va a acabar. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Porque por ahora existen y subsisten por la palabra de Dios, pero están reservados para el fuego eterno. ¿Y si saben qué es lo que hace el fuego con la materia que hay con la vida que hay en la materia? ¿Sí? Entonces vaya a una sala de cremación. Y le entregan materia y tiene, aunque ya no tiene vida, pero hay vida en los órganos y hay parásitos que empiezan a descomponer y todo eso, ¿sí o no? Pero la queman y de una vez cenizas, de una vez, a la mínima expresión otra vez. Vuelve al polvo, a la mínima expresión. Y ya eso que hay ahí, ¿sabe qué queda? ¿Qué son? Por eso lo venden con que siempre hay un árbol para que vea cómo crece. Puros minerales, abono. Puro abono. De primera calidad, altísimo en nitrógeno, altísimo. Usted lo que siembra y lo rellene de eso es, porque son puros minerales, todos los minerales de la vida están ahí contenidos en esas cenizas. Siembre un árbol, siempre lo que ponga usted ahí, retoña. ¿Ven? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Pero ahora sí,
continúa. ¿Y qué dice? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó. ¿Sí ve? Hay unos que están vivos, digo, va a haber vida, pero van a unos a continuar ¿qué? Muertos. Van a continuar unos, van a haber unos que estén vivos y a otros que van a tener que, van a estar ¿qué? Sin vida. Sin vida. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las ¿qué? Entonces separe las aguas de las aguas. Aquí hay un límite y dice ahora que haya ¿qué? Expansión. Una expansión que separe ¿qué? Las aguas de las aguas. Entonces ahora sí vamos a darle el sentido correcto a lo que ocurre ahí. Entonces haya expansión y separe las aguas de ¿qué? De las aguas. Entonces ahora sí está dejando claro y vaya. Ay, la hermana María Teresa que no me va borrando con los dedos porque para eso me regaló un sistema de borrado profesional. Sistema de borrado profesional y de escritura profesional. Miren qué bien. No, pero hagámoslo más bonito, hagámoslo con azulito. ¿Ven? Y esta expansión es el segundo cielo. Y después dijo que entonces en esta expansión estén el sol y la luna para que alumbre. Esto es entonces lo que digamos de alguna manera es lo que conocemos en esta creación como el universo, el espacio sideral. ¿Sí? Este es el espacio sideral, formado por miles de millones de sistemas y de vías lácteas y de todo lo que quieran. Especulan acerca de soles y de lunas, porque en la Biblia dice claramente que solo hizo uno. Haya lumbreras en el cielo para que alumbren en el día y alumbren en la noche, hablando específicamente de la Tierra. Pero hay miles de millones de planetas y millones, sí, claro, fragmentos o no. O ya vimos que la Tierra era una cosita chiquita. La Tierra, todo esto aquí sigue siendo, mire. Sigue habiendo tierra. Pero a su vez, entonces, a uno de esos pedacitos de tierra, entonces también hace que tenga su expansión. Entonces aquí hay un pedacito de tierra y a ese pedacito de tierra dice que entonces cuando dice que haya expansión, entonces finalmente a ese pedacito de tierra que haya expansión, entonces ahora también, entonces este pedacito de tierra tiene que su cielo. Tiene su expansión. Y dice que entonces las aguas que caigan de aquí se junten en un lugar y aquí sean los que se llamen como mares. Le deja solamente agua a este. Ya no dice que pasan con ninguno otro, solamente le deja agua y le deja a este. Solamente a este. Entonces, y aquí está el primer cielo, que es el cuando levantamos los ojos, vemos. ¿Perdón? El firmamento. Levanta los ojos y ve el cielo azul, ¿cierto que sí o no? Atmósfera, cielo, porque es lo que está por encima, lo más alto que hay de la tierra. Y el cielo es entonces para abajo y el cielo es para arriba, por toda parte. La tierra es redonda.
Entonces los que están abajo tienen cielo arriba, tienen cielo por toda parte. Tienen cielo por toda parte. Este es el primer cielo, el que usted y yo vemos, pero por encima del cielo que nosotros vemos existe otro cielo, que es el segundo cielo, que es el cielo donde entonces está ¿qué? El espacio, el universo. Y por encima de ese lugar, de ese segundo cielo, está el tercer cielo. ¿Claro? ¿Entendido? ¿Los ángeles están dónde? Ya, muy buena pregunta y había que levantar la mano para no, digo, que no me siga por allá. Verás que no, porque dice que en un momento estaban ¿dónde? Aquí. Por eso, estaban y tenían todo eso, todo. Pero hoy, en este momento, el Señor Jesucristo dice, yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. Y ha descendido del cielo. A lo que yo leo y entiendo, solamente están aquí ahora. O sea, más maldad. Más maldad. Se multiplicará la maldad, dijo el Señor, porque ahora sí, entonces, espantados habitantes de la tierra, porque ha descendido con rabia todo eso. Ahora, entonces, como decir algo, usted sabe, de alguna manera, los presos están y tienen su patio, pero cuando se portan mal, entonces los meten ¿dónde? A un calabozo, a una celda ¿qué? A un lugar más ¿qué? Y entonces, entre más chiquito es más ¿qué? Más duro el castigo, ¿o no? No es lo mismo entonces que cuando tienen, que salen por allí y caminan un rato, por lo menos pueden, espabilarse. Pero no, entonces ahora los metieron al patio y no les dejan salir, a la celda y no los dejan salir ni siquiera al patio. Y después no, los metieron ahora ¿en dónde? Al calabozo, en solitario, los confinaron a un 2x2. Qué castigo, imagínense un 2 por... Entonces, si tiene sentido, menos espacio, más castigo. Yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. Entonces, y antes le preguntan en Job, ¿de dónde andas? Andar por toda parte. Por eso sabemos que es redonda. Por eso le estoy haciendo la forma redonda de andar y rodear la tierra, dice así literalmente. Todo lo que es y se movía con libertad por toda parte. Pero el Señor dice ahora, yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. Y en Apocalipsis estoy habitados, espantados porque ha descendido con furia. Porque el castigo, porque ahora la prisión se hizo más pequeña. Entonces por eso la maldad se multiplicará, dice el Señor, y lo anuncia, ¿o no? Porque más presión de Satanás y de las huestes de maldad porque están ahora confinados acá. Antes tenían más espacio, pero ahora están, entonces usted no ha visto. Imagínese, si son malos, entonces los tratan de tener que separados para que no hagan tanta maldad. Pero ahora imagínese si lo meten tienen un 20x20 y ahora esa misma cantidad que hay en un 20x20 los meten en un 5x5. ¿Sí se concentra más la maldad o no se concentra más la maldad? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, a lo que yo, conforme le entiendo y la palabra del Señor Jesucristo, hoy yo creo que solamente con lo que leo en la Biblia yo y entiendo, están aquí. Si han visto la palabra de nuestro Señor Jesucristo, veámosla para que no quede yo. Y todos sí vieron, pero los que tal vez no, y recordémosla entonces.
¿Dónde está? ¿Dónde está Lucas? Lucas 10. Versículo 17 y 18 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ve? Y entonces finalmente, miremos rápido en Apocalipsis. No hay que confundirse en Apocalipsis 12, donde vamos a leer a partir del 10 que está narrando en el ministerio y la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes cuando está ocurriendo en el cielo. ¿Están claros? Antes está hablando de aquí y ahora a partir del 10 ya está no hablando de acá, sino ya lo que ocurre acá. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, en los que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, el que ha sido lanzado, ¿qué? Fuera, el que los acusaba de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces está narrando y está dejando claro cuando el diablo le pregunta, le pregunta, ¿de dónde vienes, Jehová? Está dejando entonces claro que había acceso. ¿Sí entiende? Acceso aquí. Tenía acceso aquí. Pero que ahora ese acceso a ese solo personaje, a Satanás, entonces se le restringió. En Judas también está dejando entonces. Entonces se le restringió. Y ahora quedó ya solamente confinado aquí. Y ahora eso incendió ¿qué? Su ira. Entonces ahora está en lo más y mejor de bravo. ¿Y contra quién? La humanidad y en particular ¿contra quién? Contra la iglesia. Contra los que guardan el testimonio, y ahí sigan leyendo y ahí va a decirlo. Entonces se restringió, o sea, se metió en confinamiento, lo confinó el Señor. Con su autoridad lo confinó. Yo veía a Satanás caer, y dice aquí, yo lo si alguno viene y ataque al hombre fuerte, ¿se acuerda o no? Y está narrando acerca de lo que él vino a hacer con el diablo, a quitarle ¿qué? Autoridad. Autoridad. Y a confinarlo aquí. Todo eso está dejando claro eso. ¿Ve? Entonces, a la pregunta de la hermana Nina, están en este momento, con lo que yo leo y todo el panorama, están es aquí, en el primer cielo. Igual, entonces sí, claro que sí, si están aquí, entonces los ángeles lo están ya restringiendo, es aquí. Porque ahora el ministerio de los ángeles está más enfocado, digamos, es acá. Porque ahora son espíritus ministradores al servicio de los que han de alcanzar la salvación. Entonces está sucediendo aquí. Pero dice que entonces ángeles suben y bajan, claro que sí. Y que escuchan el mandamiento y vienen a ejecutar
escuchan aquí el mandamiento y lo ejecutan aquí. ¿Ve? Por eso le dicen, no temas, Daniel, desde que oraste entonces ya. Lo que cuando venía lo atajaron por aquí y se agarraron a pelear con él. ¿Se acuerdan en Daniel cuando dice? Yo venía, pero se me apareció el príncipe de Persia y me pusieron a pelear y no pudieron, no había podido venir a traer la respuesta. Es literal, pasa así, no piense usted que es producto de la imaginación, sino que es una secuencia real. Todo eso ocurre realmente. ¿Sí saben de cuál les estoy hablando? En Daniel 10. Amado, desde que oíste, la respuesta salió. Pero solamente que yo venía y se me atravesó el príncipe de Persia y me tocó pelear con él. Miguel me defendió, porque venía Gabriel con la respuesta y entonces le tocó a Miguel pelear con ellos. Y es literal. Es literal. Es literal. Es literal. Entonces, ahora sí, entendido con el primero y segundo cielo, conforme a lo que entonces haya expansión y sepárese y júntese las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco, está hablando de este puntico que es también tierra. Y así conocemos a este planeta como el planeta Tierra, ¿cierto que sí o no? A su vez. Y entonces ya narra es el origen del planeta Tierra y que a este planeta Tierra entonces júntese las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó ¿qué? Mares. Entonces está hablando desde aquí y que aquí fue donde él entonces estableció dejar ¿qué? Agua, solamente aquí. Pero antes había agua aquí también, ¿o no? Todo esto era ¿qué? Agua. Porque cuando dice que se haga la expansión es como entonces si haya ¿qué? Una cavidad. Una cavidad. Entonces piensen ustedes como en un globo lleno de agua. Donde entonces a un globo lleno de agua métanle otro globo lleno de agua. ¿Y sí? ¿Me siguen? Y métale entonces a otro un globito chiquito. Así. Ahí es cuando dice haya expansión y sepárense las aguas de las de arriba de las aguas de abajo. Literal dice así o no. Sepárense las aguas de arriba, sepárense las de abajo. Entonces es esta cavidad. Entonces ya las aguas de arriba, las aguas de abajo, por eso ya no hay agua. Pero en Marte hubo agua. Marte estuvo ¿qué? Sumergido sobre el agua. Y Plutón estuvo sumergido sobre el agua. Y si hubiera entonces agua, entonces ¿por qué no se apagaba el sol? Porque ya la separó y después dijo que hayan lumbreras. Por eso no se apaga el sol. Porque si hubiera agua ya se apagaría el sol. ¿Cómo sería entonces? El agua, el fuego, el agua no apaga el fuego. Entonces usted puede estar seguro de que no hay agua en el sol, ¿o no? Ni por ahí alrededor, o si no se apagaría, ¿sí o no? Pero entonces, por eso no había sol todavía. Porque el sol entonces dice, después en la lumbrera, en la expansión haya lumbreras para que alumbren en el día y en la noche. Creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Está haciendo referencia de qué? El sol y la luna, pero antes se paró. Entonces en Marte hubo agua, ¿sí o no? Marte estuvo sumergido en el agua. Plutón estuvo sumergido sobre el agua. Todos, y sí hubo, antes hubo agua, claro que todo. ¿No es que aquí no había sino agua? ¿Vimos qué fue lo que pasó? Haya expansión, sepárese las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y eso es el segundo cielo. ¿Conforme con lo que leímos o no? ¿Sí o no? Y ahora en este entonces, ahora descúbrase lo seco y entonces a este en particular dejó agua ahí. Y hoy solamente hay agua en este puntico, en el planeta Tierra. ¿Ve?
solamente aquí dejó agua. Y a la reunión de las aguas llamó ¿qué? Mares. Y a su vez entonces también aquí le dio un cielo. Y a esos cielos entonces a su vez, como acá tienen agua, ¿estos cielos tienen agua o no? Y dice que se abrieron las cataratas ¿de qué? Del abismo. ¿No ve que está en el abismo? Esto está más abajo, no está arriba. El planetica de esta Tierra no queda precisamente por acá más hacia el norte, está ubicado más hacia abajo. Más hacia abajo. Y entonces cuando el diluvio, no había llovido sobre la tierra, pero dijo que se abrieran las cataratas del abismo. O sea que el agua que quedó contenida aquí en ese segundo cielo, voilà, y llovió. Y llovió. Y llovió, pero la primera vez que llovió, ¿de dónde llovió? ¿De las nubes? De aquí, del abismo. Y ya después entonces hubo ya, este es el proceso, evaporación, condensación y lluvia. Y vuelve el agua allá, va arriba y vuelve abajo. Y todo el agua proviene, que hay aquí, ¿de dónde proviene? O sea, en esta, aquí. La del diluvio llenó la tierra y cesó. ¿Cierto que sí o no? Y ahora esa agua que vino de aquí y llenó la tierra y se desbordaron los mares y llenó toda, ese exceso, ¿qué es lo que usted y yo vemos que está ocurriendo con ese agua? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y por eso entonces el mar no se llena y todos los ríos que vuelven al mar y al mar vuelven y entonces el mar les presta el agua, pero ¿de cuál le está prestando? Si ya había. ¿Cuál agua es la que está circulando? Pues la que cayó del abismo cuando abrió las cataratas del abismo. El agua del diluvio es la que está circulando. Porque entonces circula el agua, los mares, entonces si circula la del mar, entonces el mar se seca. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y llovía antes del diluvio? Dice literalmente la Biblia, miremos por favor. Ay, es que ustedes, eso es puro mito, que ¿cuál diluvio? Eso, los casquetes, ustedes no saben, cayó el meteorito y se calentó y los polos se derritieron y por eso el agua del mar bueno, la Biblia dice otra cosa. Dice entonces, capítulo 2, Génesis, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios los hizo, la tierra y los cielos, y toda planta antes que fuese en la tierra y toda hierba. Ahora sí entiende que no está hablando de los mismos, el cielo y la tierra del principio, ¿o sí? Ya está hablando de ¿cuál? De aquí, particular, está hablando de aquí en particular, vean. Miren que se los voy a hacer. Y toda planta antes de que fuera en la tierra y la hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había ¿qué? Hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No había hecho llover. Y ahora dice entonces en el diluvio, capítulo 7, dice, leamos, el capítulo 7, el versículo 11, 10, desde el 10, leamos. Y sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé,
en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos que... Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Amén. ¿Pero ya había hecho los mares o no? Y entonces, y aún no había ¿qué? Llovido sobre la tierra, pero entonces el agua, entonces ¿cómo así? No se acababa. Pero ahora entonces mandó que se abrieran las cataratas del abismo, entonces ahora hay un ¿qué? Un exceso de agua, porque ahora dice que las aguas subieron hasta ¿dónde? Que tapaban hasta 15 codos el más alto de los montes. Y entonces ese exceso dice que hizo pasar ¿qué? Un viento. Los ángeles, para que volvieran donde estaban. Porque si no, entonces no descúbrase lo seco, no ¿qué? No sigue. No sigue. Y el agua entonces se tuvo que ir para alguna parte, no se la volvieron a llevar los ángeles. ¿Ven? Dice que después hizo pasar un viento. Y acuérdense que sopló un viento recio. Y al que hace a los vientos sus ministros. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Cuando se fueron las aguas. Entonces dice así literal, leámoslo para que... ¿Dónde es? Y se acordó Dios de Noé y todos los animales y todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ¿qué? 110 días. Pero ¿hizo pasar qué? Otra vez. Se lleguen las aguas, porque si no, entonces efectivamente va a quedar como inundado siempre. Entonces descúbrase lo seco, ya no va. No se va a dar. Entonces, mis amados hermanos, este es el primer cielo. Cuando mira usted y cuando yo miro hacia arriba, ahí está el primer cielo. Ahí está el primer cielo. Desde donde lo ponga, ese es el cielo, porque es lo más alto que hay aquí. ¿Sí? Y después usted tiene que entender que eso es así, colocado así, y gira es así. Entonces el cielo siempre. ¿Estamos claros? Ahí, usted mira hacia arriba y ahí está el cielo. Pero por encima de ese cielo está el espacio. Allá donde está la luna y donde está el sol. Ahí, bueno. Aquí no hay amarillito, pollito, pero bueno. Ahí está el segundo cielo. Pero por encima está ¿qué? El tercer cielo. Y este es muy grande, y esto es muy grande, y como les explicaba esta mañana, y nosotros somos muy chiquiticos comparados con... pero imagínense cuán grande es. Pero este comparado con este no es nada. Y ahora esto comparado con Dios que lo contiene no es nada. ¿Sí ve que no es el Dios de la religión? Eso le va abriendo a uno el tamaño. ¿Cómo usted y yo vamos a dudar de que estamos de verdad protegidos al lado suyo? ¿Ve? Cuando el chiquito que tiene un papá grande y entonces, si quiere le echo a mi papá. ¿Sí? Cuando tiene el papá, esos son matones, que el papá es más grande. Entonces es un papá chiquitico remejido, no hombre, ni siquiera. Le echo a mi tío,
un amigo que tengo en la casa, porque papá no le genera confianza porque es chiquito, pero tiene un papá grande, esos matonean en el colegio y en el barrio. Los papás bravos, grandes, pega duro. Entonces, ahí está, primer, segundo, tercer cielo. Este es el cielo de aquí y solo a la tierra. Por eso hoy, escúcheme, solo este planeta tiene tierra. Digo agua. Aquí, solamente aquí dejó agua. ¿Ve? Entonces no es verdad que hay agua aquí. Pero sí fue cierto, o sí es cierto que un día todo estuvo sumergido ¿qué? En agua. Como estuvo el agua, la tierra incluso, o estuvo también esta tierra sumergida en agua, pero a esta tierra no le quitó el agua, sino que dijo, reúnase y júntese. Y llamó mares. Pero no lo hizo en otra parte. Solo aquí. Solo aquí. Por eso en Marte hubo agua. Y eso que ven y que dicen, ¿cómo van a decir que no? Si son ríos, ahí están, digamos, lo que usted ve que el agua marca. Los surcos por donde pasa. Usted ha visto cuando pasa un río, ahí queda, ¿sí? Queda, claro, entonces claro. No, sí, no, bueno, sí. Y entonces se encuentran y que fue, entonces aquí tuvo que haber agua porque mire que esto, la formación y todo, que eso es como cuando encontramos allá que allá hay agua, hubo agua y estuvo sumergido sobre el agua y usted ha visto que el panorama cambia, las piedras, todo lo que estuvo, entonces sí, bueno, todo estuvo sumergido sobre el agua. Y encuentran entonces los lagos, cómo subió el agua entonces a los lagos que están sobre el Himalaya. Pues porque todo estuvo sumergido en agua, todo estuvo sumergido en agua. Empieza a decantar y ahí reúnense los ecos. Entonces todo, y ahí entonces esas formaciones, digamos, marítimas hasta allá en el Himalaya encuentran. Porque claro que sí, todo estuvo sumergido en agua. Todo estuvo, pero dijo allá que expansión, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ese dio origen al segundo cielo y después entonces aquí, en el que acabamos de leer más adelante después, narra lo que ocurrió aquí. Ahora sí, este planeta específico que también tiene el nombre de Tierra. Así se llama nuestro planeta, ¿sí o no? El planeta Tierra. Pero es aquí, la Tierra. Y aquí los mares. Descúbrase lo seco y a lo seco llamó ¿qué? Tierra, aquí también. Y entonces aquí los mares. ¿Va? Entonces ahora sí, primero, segundo y tercer cielo. ¿Están claros como el chocolate espeso? Ay, una mosca trasnochando, esta mosca trasnochando a esta hora que hace despierta. Bien, entonces dejamos hasta ahí, vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, feliz noche, que el Señor Jesús los continúe bendiciendo. Un abrazo, saludos.